Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta maravillosa tarde. Sean todos bienvenidos a este programa, Palabras de Esperanza, y a aquellos amigos que nos van a estar viendo también a través de esta transmisión. Sean todos bienvenidos. Así que hoy queremos darle bienvenida a este programa, Palabras de Esperanza, un programa donde crecemos, donde creemos también que Dios tiene una palabra especial para tu vida. Amén. Tal vez estés pasando alguna situación difícil, tal vez estés triste, tal vez alguna incertidumbre, algún problema, alguna dificultad, enfermedad. Pero hoy queremos recordarte que en Cristo siempre hay esperanza, paz y una nueva oportunidad. Así que gracias por acompañarnos en esta preciosa hora. Deseamos que este programa sea de bendición para ti y para tu familia. También queremos invitarte cordialmente a nuestra iglesia, a Iglesia Cristiana Alto Refugio. Estamos ubicados en el 2323 West Lincoln Avenida, en la suite 127, aquí en Anaheim. Así es que este es un lugar donde adoramos juntos, buscamos la presencia de Dios y aprendemos más de su palabra. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 de la tarde, los viernes a las 7 y los domingos a las 5 de la tarde. Será una alegría tenerte con nosotros y compartir contigo también un buen tiempo. Amén. Así es que esperamos que si un momento deseas congregarte con nosotros, serás bienvenido. Así que hoy mi nombre es Simón Lemos y estamos juntamente con nuestro hermano Frank aquí para compartirte una palabra de Dios. Y así es que pon atento tu corazón, tus oídos para que Dios te hable hoy. Así es que voy a dejar a mi hermano Frank para que él se introduzca y que dé continuidad al programa. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer y un privilegio poder tener este momento de poder compartir la palabra del Señor. Quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar y leer la escritura. Voy a orar por este momento y lo voy a poner en las manos del Señor. Padre y Dios amado Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente, Señor, porque nos permite, Señor, compartir, Padre, de tu evangelio, Señor, de las buenas nuevas de salvación, Señor, bendito Dios. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, una palabra, Señor, que traiga aliento, ánimo y esperanza a los corazones, Señor, bendito, que escuchen esta palabra, Señor. Te pido, Señor, Padre, que tú hables, Señor, Padre, a los corazones, a las vidas, Señor, y que transformes, Señor, Padre, bendito, aquellas almas, Señor, bendito Dios, Padre, que escuchen tu palabra, Señor. Este momento está puesto, Señor, en tus manos. Glorifícate, Señor, en una manera grande y maravillosa, Señor, en los corazones. Te doy gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que es un poquito difícil de escuchar, es un tema un poquito fuerte, pero es una realidad que se debe comunicar a la humanidad. Una realidad tan grande que el Señor Jesús, en la mayoría de sus prédicas, Él habló de esta realidad. Y la realidad es que un día vamos a partir de este mundo. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para salir de este mundo y despertar en un mundo nuevo? Yo quiero leerles unos pasajes bíblicos, y esto lo encontramos en Lucas 16:19. Voy a leer unos 5 pasajes y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro yacía en la puerta, cubierto de llagas, ansiado saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Hasta ahí vamos a leer por ahorita. El Señor Jesús empieza a narrarles una historia a sus discípulos y a todos los que los están escuchando. Una de las cosas es que sorprendió a todos los oyentes, porque ellos tenían en cuenta algo, que el que era prosperado económicamente en aquellos tiempos, ellos decían que tenía la bendición de Dios. Ellos decían que eran bendecidos del Señor. Pero se encuentran con esta historia que el Señor les está narrando, y el Señor les está narrando algo verdadero.
y les está haciendo énfasis en algo que había pasado. En el versículo que leímos, primero miramos dos hombres. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebraba cada día fiestas con esplendidez. Y el otro era un hombre pobre, era un mendigo que aún dice la palabra que los perros venían y lambían sus llagas. Vemos una diferencia social aquí muy grande. Una diferencia muy grande social, pero hay algo que también quiero aclarar, que la riqueza no son malas. No es malo tener propiedades, no es malo ser rico, no es malo. El problema es cuando estas riquezas se adueñan de tu corazón. Cuando tú eres el amo, el dueño de las riquezas, está bien, pero cuando las riquezas se adueñan de tu corazón, tenemos un problema. Y este problema lo podemos ver aquí en estos versículos que leímos. El dinero no es el problema de las personas. En sí, tener dinero no es pecado. El problema está en el amor al dinero. Porque Jesucristo enseñaba de esto. Y Pablo también le enseñaba a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué pasa cuando una persona se enriquece? ¿Qué sucede cuando una persona se enriquece? ¿Será que la persona se empieza a enorgullecer? ¿O empieza a tener codicia? ¿Empieza a ser mezquino con las personas? ¿No le importa el sufrir de los demás? ¿Se empieza a burlar y a menospreciar a los demás? ¿Será que puede pasar eso en el corazón del hombre? Claro que sí, amigo oyente. Claro que sí, cuando hay personas que se pueden enriquecer y miran a los demás como menos. Miramos esta historia y miramos que este hombre pasó esto. Miramos que prefería él darle la comida a los perros en vez de ayudar a su prójimo. ¿Y puede hacer que pase hoy en día? Sí, sí puede pasar. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Pero hay algo que nosotros tenemos como humanos. Hay algo que nosotros debemos de analizar ciertamente que ocurre en todos los seres humanos. Y en el 22 dice esto, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Una de las cosas es que esto es una realidad, que todos vamos a morir un día. Todos vamos a partir de este mundo un día. Sea joven o algunos más temprano, algunos más grandes de la edad. Siempre nosotros nos preparamos para vivir en la vida en este mundo como que fuéramos a ser eternos. Yo quiero llevarte con este mensaje a que hagas memoria, a que mires tu vida hacia ti. Muchas veces vivimos en este mundo como que no vamos a partir, nos enfocamos en hacer muchas riquezas, nos podemos enfocar en hacer propiedades. Venimos a este país que es tan hermoso y con la ilusión de hacer mucho en nuestro país. Venimos con esa ilusión de ser prosperados, de ser enriquecidos, pero quitamos la mirada de lo fundamental, que un día vamos a morir. Nos preparamos para vivir la vida aquí como que fuéramos eternos, en tener lujos, en tener muchas cosas. Pero ciertamente un día vamos a partir de aquí. Porque nosotros, el ser humano, todos nos contamos, porque yo soy ser humano también, empezamos a ver las cosas como que nunca vamos a partir de este mundo, y miramos a las demás personas, que aquella persona puede morir, aquella persona le puede pegar cáncer, aquella persona le puede dar un ataque al corazón, aquella persona puede tener un accidente. Volteamos a ver a los lados que a aquella persona le puede acontecer algo, pero nunca miramos que a nosotros nos puede pasar. Y entonces vivimos de una manera que no nos importa qué va a pasar con nuestra alma. ¿Qué va a pasar cuando muramos? Este hombre decidió vivir su vida como que nunca iba a partir de este mundo. Él hacía banquetes, él hacía fiesta, pero la realidad fue que un día murió. La realidad fue que un día él partió de este mundo y se encontró con una realidad tan grande, que es difícil de narrar
y difícil de contar. Porque la palabra dice que está escrito que el hombre muere una vez y después hay un juicio. La palabra nos enseña que hay un juicio después de esta vida. Y la palabra enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si siembra para la carne, dice la palabra que sembrará corrupción, mas si siembra para el espíritu, sembrará vida y vida en abundancia eterna. Entonces, hoy, en esta hermosa tarde, este mensaje es para que hagamos conciencia de qué manera estamos viviendo. Un día vamos a partir de este mundo y estás preparado para presentarte delante de tu Creador. ¿Estás preparado para rendirle cuentas al Creador? Yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Simón para que les hable de algo aquí bien hermoso también. Así es, lo que decía nuestro hermano Franklin, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde muchos toman el pecado como entretenimiento. Lo que hacía este hombre rico, él disfrutaba de banquetes, disfrutaba de buena comida, disfrutaba de fiestas, pues hacía lo que todo ser humano pues anhela hacer, ¿verdad? Pero fuera de la voluntad de Dios, porque este hombre pues hacía esas fiestas y en todo eso él tenía a Lázaro como el mendigo, bien lo veía pues como él sufría, pero no le ayudaba. Así es que la gente se prepara, podemos decir que la gente en este tiempo, podemos aplicarlo de esta manera, que se prepara para el trabajo, para el dinero, para el futuro, pero no se prepara para la eternidad. Amén. Jesús habla de algo bien importante y creo que es lo que más se hace mención en las Escrituras, y es sobre el infierno. Y es una realidad que muy pocos creen. Amén. Así es que la mayoría de personas, todos hablamos del cielo, de que cuando muramos vamos al cielo, pero la pregunta no es ¿existe el infierno? La verdadera pregunta es ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Y esa es la pregunta que muchas veces nosotros también nos hemos hecho, y creo que nosotros encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Encontramos en la palabra de Dios que el infierno hay conciencia. Cuando vemos en Lucas 16:23, en el Hades alzó sus ojos. Esto es narrando la historia sobre el rico. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Aquí vemos una escena horrible, una escena difícil de entender, una escena un tanto que da miedo, por así decirlo, ¿verdad? En el infierno hay conciencia, y esto es importante explicarlo bien. El hombre rico aquí, cuando estaba en el infierno, él reconocía a las personas, él recordaba su vida, él sentía dolor, porque aquí cuando leemos que alzó sus ojos, estaba en tormentos y vio a Abraham, o sea que recordó a la persona, recordaba su vida, sentía dolor, sabía dónde estaba. Entonces el infierno no es dormir, el infierno es despertar demasiado tarde y darte cuenta de que no está Dios en ese lugar. Aquí podemos también decir que este varón sabía dónde estaba. Así es que una analogía importante que puedo compartir en esta tarde es como alguien atrapado bajo los escombros. Podía ser como alguien atrapado entre los escombros, escuchaba voces afuera, pero nadie podía sacarlo. Puedes imaginarte también una escena como despertar en medio de un incendio y descubrir que todas las puertas están cerradas. Eso es fatal, ¿verdad? Da miedo. En la escena que este varón estaba enfrentando, como por ejemplo, como un preso condenado de por vida, mirando por una ventana una libertad que jamás volverá a tocar. Eso es tremendo. O sea, si te pones a imaginar, si te pones en una escena de esas, te das cuenta que da miedo, porque es un lugar donde no vas a poder salir. Dice que también podemos tomar el texto de Marcos 9:48, donde la palabra de Dios dice que donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que el infierno es un lugar real, un lugar de tormento, un lugar de castigos. ¿Y cómo lo aplicamos? Muchos hoy viven distraídos, muchos viven en fiestas, en vicios, en orgullo, en dinero, en placeres, pero un día toda distracción termina
y eso termina cuando morimos y morimos sin Cristo en un lugar de tormento. Así es que esto es una realidad que no podemos evitar. En el infierno hay sed y vacío. Podemos comprobarlo también, que el rico dijo que moje la punta de su dedo en agua. Eso, si te lo imaginas, muchas veces una gota de agua tenía más valor para él que todas las riquezas que él tuvo en la tierra. Amén. Él no recordaba las riquezas que tenía, no se recordaba de todo el dinero que tenía. Él dijo: solo quiero que mojes la punta de tu dedo y me la pongas en mi lengua, porque lo que estaba atravesando era algo difícil. Podemos dar un ejemplo de esto. Es como alguien perdido en el desierto, muriendo de sed, viendo agua a la distancia que nunca podrá alcanzar. Eso es tremendo, o sea, es terrible, como es algo difícil de comprender. Es también como, por ejemplo, como tener hambre eterna sin jamás volver a comer. Es como sentir ansiedad y desesperación sin alivio. Esa era como un tormento que estaba viviendo este hombre rico. ¿Cómo lo podemos aplicar? Hay personas que intentan llenar su vacío con alcohol, con drogas, con relaciones, con dinero, con redes sociales, pero solo Dios puede llenar el alma. Así es que en Juan 4:14 dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así es que el infierno es un lugar de tormento creado no para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Amén. Así que también el infierno, los recuerdos no desaparecen. Es lo que pasó con este varón. Abraham le dijo: acuérdate. El rico recordó mensajes que escuchó mensajes que escuchó, oportunidades que se le dieron, advertencias que se le dieron a este hombre, momentos donde Dios le habló. También podemos decir cómo muchas veces nosotros también escuchamos la palabra de Dios, que Dios viene y que un día va a haber juicio. Amén. Y muchas veces las personas dicen otro día, pero no sabemos si hay otro día. Y eso es lo que tenemos que recordar, de que un día va a haber un castigo, así como este hombre estaba sufriendo en el tormento. La realidad del infierno es algo terrible, porque podemos decirle también que el infierno es un lugar donde Dios no va a estar, donde su presencia no va a estar y donde va a haber un vacío. Así es que muchas personas dicen: yo estoy viviendo un infierno, ¿verdad? A veces cuando personas pasan problemas en sus matrimonios, en sus hogares, dicen: yo estoy viviendo un infierno. Pero el infierno de aquí no se compara con el infierno que Dios tiene, que está preparado para que las personas que no creyeron en el Señor van a ir a ese lugar. Así es que esto es una realidad. Amén. Gracias, hermano Simón. El motivo de este mensaje, amigo que estás escuchando, no es ponerte temor, sino traerte esperanza, porque hay salvación en esto. Hay alguien que vino y dio su vida por motivo de esto. Y si nosotros le ponemos un sentido un poquito ahí en el 23, dice que él alzó sus ojos en el Hades. Y también estaba Lázaro. El Hades en el griego es comparado que había dos recámaras. Una era de castigo y otra era de paz, el seno de Abraham. El rico se encontraba en esta zona de castigo, pero dice que él miró y miró a Lázaro en el seno de Abraham, pero en su agonía que tenía él, en esa llama de fuego, dice la palabra, él pedía que tan siquiera le dieran una gotita de agua. Y al ver estas dos cosas son contrarias completamente, lo que es la recámara de castigo y la recámara de paz, porque como Dios está en un lugar, Dios es paz, en ese lugar no hay paz. Dios es luz, en ese lugar hay tinieblas. Es una separación. Si nosotros en este mundo decidimos vivir una vida sin Dios, en la eternidad la viviremos en Él, y todo lo que Él representa no lo tendremos, porque Dios te ofrece hoy lo que te ofrece hoy para que lo tengas en la eternidad. El infierno es un lugar de sufrimiento que no fue hecho para el hombre. Por ese motivo Dios mandó a su Hijo amado para dar esperanza y que el hombre
pudiera ser salvo. Abraham le contestó a él, dice la palabra, que tienen a Moisés y a los profetas para que los oigan. En este caso es la palabra que estamos hablando. En este caso está la palabra de Dios que Él la dejó para saber que hay un lugar de tormento y que hay un lugar de paz, pero que todo que va a haber un juicio al final de nuestra vida. Una de las cosas es que a veces el camino que vivimos parecemos que fuera camino de vida, pero la realidad que al final es un camino de perdición, de muerte. Reflexiona en esta hermosa tarde, amigo que estás oyendo, reflexiona, porque no somos eternos en este mundo. Un día vamos a partir y tenemos que estar preparados. Este hombre se preocupaba por su familia. Estando ahí, él empezó a pensar en su familia y le rogaba que lo dejara ir. Hasta más rogó: deja que vaya alguien y les hable. Padre Abraham, deja que vaya alguien. Él le dijo: no, Padre Abraham, sino que si alguno va de entre los muertos, se arrepentirán. Y aquí estaba profetizando lo que iba a pasar. Mas Abraham contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y nosotros sabemos que alguien se levantó de entre los muertos, que al tercer día resucitó y trajo esperanza. La palabra dice, la palabra nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo en Él crea, tenga vida eterna. Y esta es la esperanza que vino el Señor a darnos a la humanidad, a salvarlos de este lugar de tormento. Todos tenemos esta oportunidad antes de partir de este mundo, porque ya partiendo de este mundo ya no hay esperanza. Si partimos con el Señor Jesús, vamos a tener una vida eterna de gozo, de alegría junto a Él, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Pero si partimos sin el Señor Jesús, esto pasaría lo que le pasó a este hombre rico, que se encontraba en gran tormento. Y la verdad, no necesitan mucho para obtener esto. Ahora es un poquito diferente. A través del sacrificio del Señor Jesús, Él nos habla de un paraíso. El Señor Jesús, después que Él murió en la cruz, Él empezó a hablar de un paraíso. La palabra dice en Efesios que Él descendió a lo más profundo, dice, a las profundidades, y llevó, dice, cautivo a la cautividad. Los que estaban ahí en el seno de Abraham ahora están en el paraíso. Pero esta oportunidad se te da a ti y se te da a mí hoy en vida. Porque mire, esta historia, lo que pasó en la cruz. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto está hablando cuando el Señor Jesús fue crucificado, y crucificaron dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno lo maldecía, dice, se burlaba de él, pero otro le dijo esta palabra: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que hizo él, reconoció quién era Jesús. Al decir estas palabras, él sabía que era el Mesías escogido. Cuando él dijo esta palabra, él reconoció que era el creador de la tierra, que era a través de él que él podía tener la salvación. Por eso le digo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que él era el Rey de Reyes en su corazón. Y la respuesta divina fue esta. Entonces él le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesita mucho uno para escapar de esa tortura eterna. Solo necesitas tener a Jesucristo en tu corazón. Solo necesitas confesar que Jesucristo es el Rey y el Señor. Solo necesitas confesarlo a Él. Escapa de ese lugar de tormento. Ahorita que hay vida, ahorita que tienes esperanza, ahorita que puedes abrir tus labios, tus ojos, ahorita lo puedes hacer. Porque los deleites de este mundo, lo que es todos los deleites que te puedes comparar, deleite que es alcohol, droga, muchas cosas que tú puedes hallar y apaciguar un poquito lo que tu alma necesita en verdad. Tú sabes que hay un Dios, y sí, puedes vivir una vida aquí en este mundo sin Dios. Sí lo puedes hacer, pero acuérdate que un día vamos a rendir cuentas delante de Él. Y acuérdate que
estas palabras, que si decidimos vivir sin Dios y no tomarlo en cuenta en nuestra vida aquí en esta tierra, Él no nos va a tomar en cuenta en la siguiente vida. Porque ¿qué es una eternidad? ¿Qué es una eternidad tan grande y tan maravillosa en vivirla en la presencia de Dios a vivirla en tormento? Ahora yo solo te quiero hacer una invitación, como lo hizo este hombre en la cruz. Porque la palabra nos enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que si creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice la palabra que seremos salvos. Porque con el corazón crees, con el corazón se cree para justicia y con la boca confiesas para salvación. Solo necesitas confesarlo y abrirle tu corazón al Señor, para que no vaya a suceder lo que le sucedió a este hombre rico. Las riquezas no son malas, pero si no tienes a Jesucristo en tu corazón, las riquezas se adueñan de tu vida. Se adueñan de tu vida y empiezas a vivir de una manera que no le agrada a Dios. El problema de este hombre rico no fue su riqueza, sino que empezó a vivir una vida que no le agradaba a Dios. Él conocía y había escuchado a Dios. No sé, tú estás escuchando ahorita del Señor. Él había oído de la ley de Moisés. Tú has escuchado del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Solo tienes que creer y confesarlo. Yo te hago la invitación esta hermosa tarde ahí donde estás tú. Como este hombre que estaba en la cruz en sus últimos días, tuvo la oportunidad. Nosotros no sabemos si vamos a tener esa oportunidad. Que Dios nos ayude y nos guarde, porque ahorita estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar de nosotros en 1 o 2 horas, aún en 2 minutos, no sabemos. No sabemos si de un ataque al corazón podemos partir o un accidente. Que Dios nos ayude y nos guarde, pero debemos de vivir con esta realidad en nuestra vida, que no somos eternos aquí, que vamos a partir. Pero ¿estás preparado para presentarte delante de tu Creador? Hoy yo te hago la invitación. Ahí donde estás tú, solo tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Vamos a hacer una oración y repite después de mí: Señor Jesús, como ese hombre en la cruz, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados, mis ofensas. Me arrepiento. Ahora yo te pido que me des de tu vida para vivirla, Señor, conforme a tu agrado. Te pido, Señor, que escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando yo parta de este mundo, mi nombre esté escrito, Señor, en tu libro y me pueda presentar delante de ti. Perdóname y ayúdame a caminar en integridad delante de tus ojos. Yo te pido que me des de tu Espíritu Santo, que es el que me va a habilitar para vivir la vida que a ti te agrada. Te doy gracias por perdonarme. Gracias por aceptarme como uno más de tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, yo solo te aconsejo ahora: busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra en verdad y te hablen de la santidad, de las consecuencias del pecado, para que tú puedas vivir una vida agradable al Señor y deleitarte, porque a veces pensamos que la vida es los placeres de este mundo, porque yo lo pensaba, pero cuando conocí a Dios, conocí verdaderamente lo que es un deleite, vivir una vida en delicia. Yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Simón para que él se despida. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Así es, damos gracias a Dios por esta palabra, amén. Esperamos que si has recibido al Señor, pues busques un lugar donde congregarte y esperamos que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Así es que hasta aquí dejamos este programa el día de hoy y nos vemos en el próximo programa el próximo sábado. Que el Señor le bendiga y feliz tarde.